Los hijos gemelos de Nexus 7 caían sin piedad por las polvorientas calles de Avensen, proyectando sombras ásperas entre los destartalados edificios que conformaban el asentamiento fronterizo. Cal Morrison se secó el sudor de la frente con un trapo manchado de grasa. El peso familiar de su llave inglesa, cómodo en sus manos callosas. Su taller, poco más que un contenedor de carga reconvertido con un toldo extendido, había tenido días mejores. Pero era su hogar. El zumbido constante de su soldadora de plasma llenaba el aire de la tarde mientras trabajaba en un procesador atmosférico dañado para uno de los agricultores de humedad locales. Los créditos andaban ajustados como siempre, pero Cal había aprendido hacía mucho tiempo que sobrevivir en el borde significaba arreglárselas con lo que entrara por su puerta. El sonido de pasos pesados en la clasificación de metales lo hizo levantar la vista de su trabajo. Una figura se acercó a través del resplandor del calor, alta, imponente, y claramente no provenía de Avensen. El extraño llevaba una armadura diferente a todo lo que Cal había visto antes. Elegantes curvas orgánicas, que parecían fluir como metal líquido, ahora quemado y dañado por la batalla. La placa frontal del casco estaba agrietada, revelando destellos de piel azul pálido debajo. ¿Eres el mecánico? La voz era distintivamente femenina con un acento que Cal no pudo identificar. Refinada, casi musical, pero con un toque de autoridad apenas contenida. Depende de quien pregunte. Cal dejó sus herramientas y se enderezó, observando los daños en su armadura, las marcas de quemaduras de las armas de energía, las microfracturas a lo largo de la placa pectoral y lo que parecía un cable de alimentación defectuoso, a juzgar por el parpadeo intermitente de las luces de estado de su traje. Pero sí, arreglo cosas. La pregunta es si puedes pagar por ello. La mujer metió la mano en un compartimento oculto y sacó un pequeño chip de cristalina que captaba la luz solar como fuego estelar atrapado. Cal se quedó sin aliento. Había visto suficientes metales raros y núcleos de energía para reconocer el australium genuino cuando lo vio. Ese pequeño defecto valía más de lo que su taller había fabricado en 5 años. ¿Será suficiente? Cal asintió lentamente, intentando mantener una expresión neutral. Diría que con eso basta. Me llamo Cal Morrison. ¿Y tú eres? Hubo una pausa, breve pero perceptible. Llámame Vera. De acuerdo, Vera. Veamos con qué estamos trabajando. Cal señaló la plataforma elevada que le servía de estación de trabajo principal. Parece que ya has pasado por Ellen. Mientras se acercaba a la plataforma, Cal notó la sutil cojera en su pierna izquierda y la forma en que se apoyaba en el lado derecho. Lo que fuera que le hubiera pasado, había sido reciente y violento. Algo así, respondió ella, empezando a quitarse secciones de su armadura con poca práctica. Bajo el blindaje exterior, Kyle pudo ver una intrincada red de conductos de energía e interfaces neuronales. Tecnología muy superior a la producida en este sector. Esto es de grado militar, observó, pasando el escáner por los componentes. Material de alta gama. ¿Qué hace alguien con un equipo así en un lugar remoto como Nexus 7? Vera se quedó paralizada un instante. Lugar equivocado, momento equivocado. Mala suerte. Cal rió entre dientes, un sonido carente de humor. Sí, conozco esa sensación. Este planeta tiene una forma de acumular extraviados. Empezó a catalogar los daños en su tableta. Núcleos de energía funcionando a un 30% de eficiencia. Tienes fracturas finas en la matriz de soporte principal y tus sistemas ambientales están completamente destrozados. ¿Cuánto tiempo llevas funcionando con soporte vital de emergencia? 3 días. 3 días. Kyle levantó la vista bruscamente. Señora, debería estar muerta. Este traje se ha mantenido firme gracias a su tenacidad. Por primera vez desde que llegó, la postura de Vera se relajó ligeramente. Tenacidad. Sí, supongo que eso lo describe a la perfección. Mientras Cal comenzaba la delicada tarea de desmontar su armadura, se encontró mirando de reojo a su misteriosa clienta. Había algo en ella, su porte, su forma de hablar, la autoridad inconsciente en su porte, que sugería que era mucho más de lo que aparentaba. Pero todos los que acababan en Nexus 7 huían de algo. Esa era la regla tácita del borde. No se hacían demasiadas preguntas sobre el pasado. El trabajo era complejo, requería pulso firme y paciencia. Cada componente debía ser cuidadosamente retirado, catalogado y evaluado en busca de daños. Mientras trabajaba, Cal se encontró cayendo en el ritmo familiar de su oficio. El mundo exterior se desvanecía hasta que no quedaba nada más que la tarea en cuestión. Se te da bien esto, observó Vera,
observándolo trabajar con lo que parecía un interés genuino. 20 años de práctica, respondió Cal sin levantar la vista. Empezó de niño, ayudando a mi padre a arreglar cualquier cosa que se rompiera en las naves coloniales. Resulta que la gente siempre necesita que le arreglen las cosas, sin importar lo lejos que estés de la civilización. Tu padre también era mecánico. Ingeniero, de hecho. Ingeniero jefe en el horizonte de la UES. Un pez gordo. Un trabajo importante. Todo eso. Había un tono amargo en su voz. De mucho le sirvió cuando el núcleo de fusión se volvió crítico. Ver guardó silencio un largo rato. Lo siento. Kyle se encogió de hombros, aún concentrado en su trabajo. Historia antigua. La cuestión es que aprendí que nada dura para siempre. Pero todo se puede arreglar si sabes cómo mirarlo bien. Al ponerse el primer sol, tiñendo el cielo de tonos ámbar y carmesí, Vera se quitó el resto de su armadura. Debajo, llevaba un traje ajustado que apenas ocultaba su complexión atlética. Su piel era, en efecto, azul pálido, con intrincadas marcas plateadas a lo largo de sus brazos y cuello que parecían cambiar y fluir con la luz moribunda. Nunca había visto marcas como esas, comentó Kyle, intentando mantener un tono desenfadado. Son tradicionales entre mi gente, y la tuya lo sería. Otra pausa. Lejos de aquí, sonrió Cal para sí mismo, sin duda huyendo de algo. Podía respetarlo. Bueno, lejos de aquí o no, tu armadura va a necesitar al menos 2 días para repararse correctamente. ¿Tienes dónde quedarte? Vera parecía insegura por primera vez desde que había llegado. No lo había hecho. Es decir, no planeaba quedarme mucho tiempo. Hay una pensión a unas 6 manzanas de aquí. Habitaciones limpias, comida decente y el viejo Henrik, el regente, no hace preguntas siempre que pagues por adelantado. Kyle empezó a cubrir los componentes de la armadura con una lona. O si andas corto de alojamiento, hay un catre en la trastienda. Yo mismo he dormido allí muchas veces. ¿Confiarías en un extraño en tu casa? Kyle la miró a los ojos por primera vez en todo el día, notando su inusual tono violeta. Señora, ese traje tiene suficiente potencia de fuego para arrasar la mitad del asentamiento. Si quisieras causar problemas, no necesitarías convencerme primero. Algo en su expresión cambió. Sorpresa, quizás, o reconocimiento. ¿No me tienes miedo? ¿Debería tenerlo? La mayoría de la gente sí. La mayoría de la gente no ha arreglado tantas cosas rotas como yo, respondió Cal, volviendo a su trabajo. El miedo es solo otro tipo de daño. Y siempre se me ha dado mejor arreglar cosas que romperlas. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Vera tomó su decisión. La cama estará bien. Gracias. Ni lo menciones. Solo es parte del servicio. Pero mientras Cal la observaba acomodarse en la pequeña habitación trasera, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de invitar a algo mucho más significativo que una simple reparación. A su vida. Afuera, el viento del desierto comenzó a arreciar, trayendo consigo el aroma de tormentas lejanas y la promesa de que nada en Nexus 7 volvería a ser igual. El amanecer se deslizaba por el horizonte como cobre fundido, y Cal ya 3 llevaba horas trabajando cuando Vera salió de la trastienda. Se movía con fluidez a pesar de sus heridas, y él notó que se había trenzado el cabello blanco plateado hacia atrás, dejando al descubierto la elegante curva de su cuello y los intrincados patrones que se dibujaban en su piel como joyas vivientes. «Hay café en la hornilla si quieres», gritó sin levantar la vista del núcleo de energía que estaba reconstruyendo. «Te lo advierto, aunque es lo suficientemente fuerte como para arrancar la pintura». «Gracias». Su voz tenía las asperezas del sueño, lo que de alguna manera la hacía parecer más humana a pesar de sus rasgos alienígenas. Se sirvió una taza y se acercó a su estación de trabajo, observándolo realinear cuidadosamente la matriz cristalina que servía de corazón al núcleo. «Fascinante», murmuró. «Estás usando resonancia cuántica para estabilizar el flujo de energía. La mayoría de los técnicos simplemente reemplazarían las secciones dañadas». Cal hizo una pausa en su trabajo y la miró con un respeto renovado. «Conoces bien los sistemas de energía. He recibido una formación extensa». Una sombra cruzó sus rasgos. «Aunque confieso que nunca he visto a nadie trabajar como tú. ¿Qué te parece? Tratas cada componente como si tuviera alma. Como si lo estuviera sanando en lugar de simplemente reparándolo». Cal sintió que se le subían las mejillas al inesperado cumplido. «Mi padre solía decir que todo tiene un patrón, un propósito. Si rompes el patrón,
obtienes un mal funcionamiento. Si lo restauras, obtienes armonía. Se encogió de hombros con timidez. Probablemente suena a disparate místico para alguien con tu entrenamiento. No. La voz de Vera era suave, casi interrogativa. Suena sensata. Después de eso, trabajaron en un cómodo silencio. De vez en cuando, Vera le entregaba herramientas o sostenía componentes mientras él trabajaba. Sus manos eran firmes y seguras, con dedos largos y elegantes que denotaban una precisión delicada y una fuerza sorprendente. Más de una vez, sus dedos se rozaron al pasarle algo, y Cal se sintió hiperconsciente del calor de su piel y de cómo su pulso parecía acelerarse al contacto. «Háblame de este lugar», dijo durante su descanso del mediodía, señalando el extenso asentamiento visible a través de las puertas abiertas. Haven Sen es un nombre inusual para una colonia. Solía ser una operación minera, explicó Cal, sentándose junto a ella en una caja mientras compartían una comida sencilla de barras de proteínas y agua reciclada. Extracción de tierras raras principalmente. Cuando las vetas se agotaron, la mayoría de la gente se fue, pero algunos se quedaron. Comerciantes, prospectores, gente que busca desaparecer. La miró significativamente. Se ha convertido en un lugar para gente que no encaja del todo en ningún otro lugar. ¿Y tú? ¿Encajas? La pregunta lo pilló desprevenido. Nunca lo había pensado. Yo arreglo cosas. La gente necesita que se arreglen las cosas. Parecía suficiente. ¿Pero no quieres más? Había algo casi desesperado en su voz. ¿No sueñas con un propósito más allá de la mera supervivencia? Cal estudió su perfil mientras contemplaba el desierto. Suenas como alguien que ha tenido demasiado propósito. A veces pienso que el universo necesita más gente intentando sobrevivir y menos gente intentando cambiarlo. Se giró para mirarlo entonces, y él quedó impresionado por la intensidad de sus ojos violetas. ¿Y si cambiarlo fuera la única forma de salvar a la gente que te importaba? Entonces supongo que tendrías que decidir si salvarlos valía la pena convertirse en algo que no reconocerían. Las palabras flotaron entre ellos como un desafío, y Cal vio que algo se quebraba en su expresión cuidadosamente controlada. Por un instante, pareció vulnerable, perdida y completamente sola. Lo siento, dijo torpemente. Probablemente sonaba cierto. Su voz era apenas un susurro. Sonaba cierto. Esa tarde, mientras Cal trabajaba en los componentes de la interfaz neuronal de su casco, Vera empezó a hablar, no exactamente de sí misma, sino de la soledad, el deber y el peso de las expectativas. Habló de ver mundos arder desde el puente, de una nave de mando, de tomar decisiones que salvaron a millones y a miles de condenados. Del aislamiento aplastante que conlleva un poder que nadie más podía comprender ni compartir. Lo más difícil, dijo, trazando patrones en el polvo con el dedo, es que todos ven la corona, la autoridad, el poder, pero nunca ven a la persona que hay debajo. Después de un rato, empiezas a preguntarte si hay alguien debajo. Las manos de Cal se detuvieron en su trabajo. Sí que lo hay. ¿Cómo puedes estar tan segura? La miró y luego la miró de verdad, fijándose en la elegante curva de su mandíbula. La forma en que la luz de la tarde reflejaba la plata de sus marcas, la vulnerabilidad que se esforzaba tanto por ocultar tras su porte regio. Porque ayer, cuando creías que no te miraba, sonreíste a algo que leías en tu tableta de datos. Una sonrisa de verdad, no la sonrisa cuidadosa y mesurada que usas casi siempre. Y esta mañana, preparaste el café más fuerte que yo porque lo recordaste. Dije, me gusta así. Alguien que ha olvidado como ser humano no se fija en esas cosas. Vera contuvo la respiración, y cuando lo miró, había algo crudo y esperanzado en su expresión. ¿Ves demasiado, Cal Morrison? Tal vez. O tal vez los demás simplemente no están mirando con suficiente atención. El espacio entre ellos pareció reducirse, cargado con una electricidad que no tenía nada que ver con los núcleos de energía esparcidos por el taller. Vera extendió la mano tímidamente, rozando con las yemas de los dedos su mejilla, donde una mancha de lubricante había dejado una mancha oscura. «Lo has hecho», empezó, pero pareció quedarse sin palabras cuando él se inclinó ligeramente hacia su tacto. «Vera», dijo en voz baja, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Ella se apartó bruscamente, no sin antes haber captado el destello de anhelo en sus ojos. Debería. La armadura, ¿verdad? La armadura. Pero ninguno de los dos se movió durante un largo instante, con el peso de las posibilidades no mencionadas flotando en el aire reciclado del taller. Esa noche, mientras los gemelos pintaban el cielo con brillantes naranjas y púrpuras,
Trabajaron a la luz de la lámpara para completar las calibraciones finales. El ritmo familiar de su tarea compartida había adquirido nuevas dimensiones. Cada roce casual y mirada intercambiada cargaban de significado. Ahí está, dijo Cal finalmente, retrocediendo un paso para admirar su trabajo. Como nuevo, mejor, tal vez. Vera recorrió con las manos la armadura restaurada, maravillándose de la impecable reparación. Es preciosa. La has hecho más fuerte que antes. A veces las cosas necesitan romperse un poco antes de convertirse en lo que deberían ser. Lo miró con una expresión que le aceleró el corazón. ¿Es eso lo que me pasa? Antes de que pudiera responder, ella se acercó. Lo suficiente como para que él pudiera oler el sutil aroma de su piel. Vio cómo sus labios se separaron ligeramente al mirarlo. La parte racional de su mente le recordó que no sabía nada de ella, que era peligrosa y misteriosa, y que claramente ocultaba algo importante. Pero la forma en que lo miraba como si fuera algo precioso e inesperado hacía que todo eso pareciera irrelevante. Vera, susurró. Y entonces ella lo besó suave, urgente y desesperado, como si intentara memorizar el sabor de su nombre en sus labios. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ella presionó su frente contra su pecho. Debería irme, dijo, pero no hizo ademán de soltarse de sus brazos. Debería y querer son cosas distintas. Sí, accedió. Su voz, amortiguada contra su camisa. Lo son. Pero ella permaneció allí, abrazada, mientras el viento del desierto susurraba secretos a través de las puertas abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Cal sintió que estaba exactamente donde pertenecía. El ataque llegó al amanecer. Cal despertó con el rugido de los motores atmosféricos en lo alto y el agudo crujido de las armas de energía descargándose en la distancia. Vera ya se estaba moviendo, su anterior lánguida satisfacción había sido reemplazada por una concentración mortal mientras comenzaba a ponerse su armadura restaurada con falta de práctica. ¿Qué demonios? Empezó Cal, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. Quédate abajo. No abandones el taller. Su voz había cambiado por completo, adquiriendo la autoridad nítida de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Pase lo que pase, no te involucres. Ni hablar. No lo haré. Este es mi pueblo, mi. La puerta del taller explotó hacia adentro en una lluvia de chispas y metal retorcido. A través del humo aparecieron figuras con elegantes armaduras de combate, apuntando a Vera, quien se encontraba parcialmente vestida, con el casco aún en las manos. Su Majestad Imperial, dijo la figura principal, con la voz distorsionada por un modulador, pero claramente burlona. El consorcio le envía saludos. Vera. No, ese no era su verdadero nombre, ¿verdad? Se irguió en toda su estatura, y de repente Cal pudo ver lo que antes había estado ciego. La autoridad inconsciente. La forma en que se movía, como si esperara que el universo se doblegara a su voluntad. La familiaridad casual con la tecnología que podía comprar y vender sistemas estelares enteros. Imbécil, dijo con calma, como si hablara del clima. Debería haberlo esperado. Aunque confieso que me sorprende que me encontrara tan rápido. La salida de Su Majestad de la capital fue notada. El consorcio tiene muchos amigos en la corte imperial. Traicionado. La palabra quedó suspendida en el aire, pero Cal pudo verla en la repentina tensión alrededor de sus ojos. La forma en que su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. ¿Qué quiere?, exigió Cal, poniéndose protectoramente frente a ella. A pesar de su advertencia anterior. Solo está de paso. No tiene nada que ver con la política que sea. El arma del asesino giró hacia él, y Cal se encontró mirando fijamente el extremo de un rifle de plasma que podría vaporizarlo en un instante. El humano habla, observó el asesino con diversión. Qué curioso. Veo que Su Majestad ha estado durmiendo. Déjalo fuera de esto, Vera, dijo la emperatriz con brusquedad. Tu disputa es conmigo. Ah, pero ya está involucrado, ¿no? La gran emperatriz Sepa, gobernante del Imperio Australiano, escondida entre los restos de la civilización, jugando a ser una refugiada más. El arma del asesino nunca se apartó del pecho de Cal. Me pregunto qué te prometió, pequeña humana. Poder, riqueza, un lugar en su cama. No sé de qué estás hablando, dijo Cal apretando los dientes. Pero su mente daba vueltas. Emperatriz, Imperio Australiano. Ese no era solo un gobierno de sistema menor. El Imperio Australiano controlaba un tercio de la galaxia conocida.
¿No te lo dijo? La risa del asesino fue fría y electrónica. Tu pequeña refugiada es la persona más poderosa del espacio conocido, gobernante de 700 mundos, comandante de flotas que podrían reducir sistemas enteros a cenizas. El arma se movió ligeramente, centrándose en el corazón de Cal. Y te ha estado mintiendo desde el momento en que entró por tu puerta. Cal sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Todo lo que creía saber. Cada momento de conexión que habían compartido, cada palabra que ella había dicho. ¿Cuánto había sido real? ¿Cuánto había sido la manipulación calculada de alguien nacido para gobernar? Cal, dijo Sapphire en voz baja. Y había algo roto en su voz. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Se giró para mirarla, y el dolor en sus ojos la hizo estremecerse. Que todo lo que me dijiste era mentira. Que mientras yo caía en una fantasía sobre una misteriosa desconocida, tú te reías del estúpido humano que no sabía que estaba hablando con una emperatriz. No. La palabra salió feroz y desesperada. No, no fue así. Nada de lo que pasó entre nosotros era mentira. ¿Cómo iba a saberlo? El dolor en su voz era crudo y obvio. ¿Cómo iba a saber que es real contigo? Antes de que pudiera responder, el taller se llenó del vino de las armas cargando. Más figuras habían aparecido en la puerta, pero estas llevaban armaduras diferentes, más ornamentadas, portando armas que zumbaban con una potencia apenas contenida. «Guardia Imperial», gritó uno de ellos. «Retírense de inmediato». El asesino líder giró hacia los recién llegados, apuntando con el arma al guardia más cercano. Pero Sepa ya se movía. Su armadura parcialmente descolorida no la frenó mientras se zambullía, rodaba y sacaba un arma que parecía materializarse de la nada. El rayo de plasma que brotó de su arma convirtió al asesino en vapor antes de que pudiera completar su giro. El taller estalló en caos. Rayos de energía volaron en todas direcciones, quemando metal e incendiando suministros. Kail se zambulló detrás de su banco de trabajo mientras el aire se llenaba del acre olor a ozono y plástico quemado. A través del caos, vislumbró a Sapphire en acción, y era aterrador contemplarlo. Se movía como la violencia personificada. Su gracia inicial se transformó en algo letal y preciso. Cada disparo daba en el blanco. Cada movimiento fluía al siguiente con la fluidez de alguien entrenado desde su nacimiento para matar y sobrevivir. Esta no era la mujer que había compartido su café y hablado de soledad. Esta era la emperatriz del Imperio Australiano, y era magnífica y terrible a partes iguales. La batalla duró menos de 3 minutos. Cuando el humo se disipó, los asesinos estaban muertos o moribundos, y los guardias imperiales inspeccionaban el taller en busca de amenazas. Sepa estaba en el centro de todo, respirando con dificultad pero victoriosa, con su armadura salpicada de sangre que no era la suya. Su Majestad Imperial, dijo el guardia principal, arrodillándose. Vinimos en cuanto recibimos su baliza de emergencia. La flota está en órbita, lista para rescatarlos. ¿Cuántas naves?, preguntó, su voz. De nuevo con ese tono de autoridad absoluta. 47 naves, Majesty. Incluyendo la Starfire. Cal sintió que le fallaban las piernas. 47 naves, una flota capaz de reducir planetas enteros a escombros, habían venido a buscar a la mujer que había pasado 2 días bebiendo su café y arreglando su armadura en su taller. Sepa se giró hacia él entonces, y vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de cómo la miraba. La esperanza en sus ojos murió, reemplazada por algo que parecía casi dolor. Cal, empezó, pero él levantó una mano para detenerla. No. Su voz sonó hueca. Simplemente no. Ahora lo entiendo. No eres Vera. Nunca fuiste Vera. Eres algo tan superior. A mí que ni siquiera puedo comprenderlo. Eso no es cierto. ¿Verdad? Se rió. Con amargura. Tú comandas flotas. Gobiernas cientos de mundos. La gente mata y muere. Por tu palabra. ¿Y yo qué? Un mecánico en un planeta remoto que arregla cosas rotas para convertirlas en chatarra. Tú eres quien me vio, dijo en voz baja. La única persona en años que me miró y vio a alguien con quien vale la pena hablar en lugar de algo para usar, temer o manipular. Su Majestad, intervino el guardia con urgencia. Tenemos que irnos. El consorcio enviará más asesinos, y nuestra inteligencia sugiere que tienen simpatizantes por todo el sector. Sepa asintió sin apartar la vista de Cal. Prepárense para la partida inmediata. Dio un paso hacia él. Ven conmigo. ¿Qué? Ven conmigo de vuelta al imperio. Puedo darte todo lo que quieras. Riqueza, posición,
Un taller que haría que este lugar pareciera un juguete. Podría ser tu mascota humana. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero estaba dolido y enojado, e intentaba procesar la revelación de que la mujer de la que se había enamorado controlaba más poder del que podía imaginar. Tu exótica distracción de las cargas del imperio retrocedió como si la hubiera golpeado. ¿De verdad eso es lo que piensas de mí? No sé qué pensar de ti. Hace 2 días, eras Vera, una misteriosa desconocida con daño de batalla y hermosos ojos. Ahora me dices que eres una emperatriz que probablemente podría comprar y vender todo este planeta sin darme cuenta del gasto. ¿Cómo se supone que voy a reconciliar eso? Confiando en que la mujer que te besó anoche es la misma que está aquí ahora. Su Majestad. El guardia presionó. Por favor. Cerró los ojos un momento. Y. Cuando los abrió, Kail vio el momento exacto en que se volvió a poner la máscara. La vulnerabilidad se desvaneció, reemplazada por la fría compostura de alguien nacido para gobernar. Muy bien. Su voz era firme. Profesional, vacía de la calidez que había conservado durante los últimos 2 días. Se proporcionará una compensación por los daños a tu taller. El imperio no olvida sus deudas. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo en la puerta en ruinas. Por si sirve de algo, dijo sin mirar atrás, Vera nunca mentía. Ella era justo la persona que podría haber sido en otra vida. Y entonces se fue, rodeada de sus guardias, dejando a Cal solo entre los escombros de su taller y las ruinas de los 2 días más perfectos de su vida. Pasaron 3 semanas antes de que regresara. Cal se había dedicado a reconstruir el taller, usando la generosa compensación que el imperio le había proporcionado para mejorar todo, desde la red eléctrica hasta las unidades de fabricación. En Avensen bullían las especulaciones sobre el incidente, pero la historia oficial, una pelea entre bandas criminales de otros planetas, satisfizo a la mayoría de los curiosos. Casi se había convencido de que lo había superado, cuando la familiar silueta apareció en su puerta justo después del atardecer. Esta vez, vino sola. Hola, Kail. Se veía diferente sin la armadura, vestida con ropa de viaje sencilla que no disminuía en nada su gracia natural. Las marcas plateadas en su piel parecían más tenues, como si reflejaran su estado de ánimo apagado. Vera. El nombre se le escapó. Antes de que pudiera detenerlo, y la vio. Se estremeció levemente. O debería decir, Su Majestad Imperial. Solo vea, por favor. No estoy aquí como emperatriz. Entonces, ¿por qué está usted aquí? Entró en el taller, observando con la mirada las mejoras que él había hecho con los créditos del imperio. No pude alejarme. Lo intenté, pero se encogió de hombros con impotencia. Sigo pensando en lo que dijiste sobre que las cosas deben romperse antes de que puedan convertirse en lo que se supone que deben ser. Sepra, he sido emperatriz durante 15 años, continuó como si él no hubiera hablado. Desde los 23, toda mi vida adulta ha sido deber, responsabilidad y tomar decisiones que afectan a miles de millones de vidas. Y en todo ese tiempo, nunca había conocido a nadie que me hiciera sentir como una simple persona. Cal dejó la herramienta que sostenía, con las manos repentinamente temblorosas. ¿Qué me pides? Te pido una noche. Su voz era apenas un susurro. Una noche en la que no soy emperatriz y tú no piensas en todas las razones por las que esto es imposible. Una noche en la que solo somos 2 personas que encontraron algo inesperado el uno en el otro. ¿Y luego qué? Tú vuelves a tu imperio y yo vuelvo a arreglar máquinas rotas en un planeta remoto. Fingiremos que esto nunca ocurrió. Si es necesario. Había lágrimas en sus ojos violetas, aunque las contuvo con el férreo control de alguien entrenado para nunca mostrar debilidad. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que ya te he hecho daño, pero no puedo dejar de pensar en cómo me mirabas antes de saber quién era. Cal cruzó la distancia que lo separaba en 3 zancadas, ahuecando su rostro entre sus manos callosas. ¿Quieres saber cómo te miro? Te miro y veo a la mujer que preparaba café al amanecer porque sabía que yo trabajaría temprano. Veo a alguien que se ríe de mis chistes malos, discute conmigo sobre mecánica cuántica y se duerme leyendo manuales técnicos porque los encuentra relajantes. Kail, te miro y veo a alguien que ha llevado el peso de la galaxia sobre sus hombros durante tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente simplemente existir. Y sí, todo el asunto de la emperatriz me asusta muchísimo, pero no por el poder. Porque me aterra lo mucho que me importas. Las lágrimas se derramaron entonces, dejando un rastro plateado por sus mejillas. Yo también me preocupo por ti,
más de lo que debería. Más de lo que es seguro para cualquiera de los dos. La besó entonces, suave y desesperado, con un sabor a sal y tristeza, y algo que podría haber sido esperanza. Ella se derritió contra él, con las manos apretadas en su camisa como si pudiera anclarse a este momento, a él, a la posibilidad de ser algo más que lo que el deber exigía. Una noche, susurró contra sus labios. Una noche, asintió, aunque ambos sabían que era mentira. La condujo a las pequeñas habitaciones detrás del taller, la misma habitación donde había dormido durante esos 2 primeros días, cuando aún era un misterio. Vera y él aún eran lo suficientemente ingenuos como para pensar que el universo podría dejarle conservar algo bueno. En la privacidad de su sencilla habitación, con solo la luz de las estrellas filtrándose por la única ventana, dejó caer la máscara por completo. Sus manos temblaron ligeramente al extender la mano hacia él, y él se dio cuenta de que, a pesar de todo su poder y autoridad, ella estaba tan insegura como él. No sé cómo ser solo una mujer, admitió, con voz débil y vulnerable. He sido emperatriz durante tanto tiempo. Entonces déjame mostrarte, murmuró, sus labios encontrando el punto de pulso en su garganta, el lugar donde unas marcas plateadas se extendían en espiral como una escritura antigua sobre su piel. Déjame mostrarte cómo te veo. Su encuentro amoroso fue tierno y feroz por turnos, una conversación basada en caricias y expresiones, y susurros cariñosos. Ella era magnífica en su pasión, desinhibida de una manera que hablaba de profunda confianza y una necesidad aún más profunda. Y cuando gritó su nombre mientras el placer la abrumaba, no era la voz cuidadosamente modulada de una emperatriz, sino el sonido crudo y honesto de una mujer completamente absorta en el momento. Después, yacía acurrucada contra su pecho, trazando perezosos patrones en su piel con las yemas de los dedos. En el resplandor crepuscular, parecía más joven de alguna manera, la tensión constante que parecía vivir en sus hombros finalmente liberada. Háblame de tu imperio, dijo en voz baja. La versión real, no la visión política general. Guardó silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Entonces, muriendo. ¿Qué? No es obvio. De ninguna manera que el Senado o los mandos militares reconozcan todavía, pero lo veo en los informes, en los sutiles cambios en la asignación de recursos, en cómo ciertos sectores han dejado de responder a las solicitudes administrativas. Suspiró. El consorcio no solo me ataca personalmente. Están socavando sistemáticamente la autoridad imperial, comprando gobernadores y almirantes, poniendo a mi propia gente en contra de la corona. ¿Cuánto tiempo tienes? Si no puedo detenerlos, tal vez 5 años antes de la rebelión abierta, 10 antes del colapso total. Su risa era amarga. 700 mundos, Cail. Miles de millones de personas que dependen de la protección imperial, las redes comerciales y los servicios civiles. Cuando caiga, el caos hará que las antiguas guerras sectoriales parezcan desacuerdos menores. Cail sintió el peso sobre él como una manta asfixiante. Había estado pensando en esto en términos personales, él y ella, el mecánico y la emperatriz. Pero ella estaba hablando de la posible muerte de la civilización en un tercio de la galaxia. ¿Qué puedes hacer? ¿Luchar? ¿Forjar alianzas? Espero poder superarlos políticamente antes de que fuercen una confrontación militar. Se giró entre sus brazos para mirarlo directamente. Por eso no puedo quedarme, Cal. ¿Por qué no puedo ser tan egoísta como para elegir mi propia felicidad por encima de la supervivencia de todo lo que he jurado proteger? Lo sé. Y lo hizo. Aunque sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Siempre lo he sabido. Lo besó entonces, suave y prolongado. Una despedida disfrazada de afecto. En otra vida. En otra vida. Habríamos tenido tiempo de averiguarlo, terminó. Hicieron el amor de nuevo mientras la noche se desvanecía, más despacio esta vez, intentando memorizar cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada de afecto. Cuando el amanecer finalmente se deslizó por el horizonte, yacían enredados en su sencilla cama, observando los ligeros patrones de pintura en la pared y fingiendo que el universo no iba a separarlos de nuevo. Tengo que irme, dijo finalmente. Aunque no hizo ademán de soltarse de sus brazos. Lo sé. Mi nave me espera en el espaciopuerto. Si no regreso pronto, vendrán a buscarme. Lo sé. Se incorporó de repente con aire serio mientras buscaba su ropa. Habrá complicaciones después de esto. El consorcio tiene agentes por todas partes. Podrían intentar usarte en mi contra. Cail sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Qué clase de complicaciones? No lo sé.
Pero prométeme que si alguien viene a preguntarme sobre mí, sobre lo que pasó aquí, no les dirás nada. No por lealtad al imperio, sino por tu propia seguridad. Zepora, prométemelo. Su voz tenía todo el peso de la autoridad imperial. Y recordó de nuevo quién y qué era ella. Lo prometo. Se vistió rápida y eficientemente, transformándose de nuevo en la emperatriz con cada prenda que se ponía. Para cuando estuvo completamente vestida, la vulnerable mujer que había compartido su cama se había ido, reemplazada por la gobernante de 700 mundos. En la puerta, se detuvo. Gracias por recibirme, por darme algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué era eso? Esperanza. Sonrió, triste, hermosa y absolutamente desgarradora. La certeza de que incluso en la oscuridad, todavía hay gente por la que vale la pena luchar. Y entonces se fue, dejándolo solo con el persistente aroma de su piel y la terrible certeza de que nunca la volvería a ver. 6 meses después, llegaron las naves. Kyle las vio por primera vez como pequeños puntos de luz contra el campo estelar, visibles incluso a la luz del día mientras se movían por el cielo en perfecta formación. Al anochecer, llenaban el horizonte. Naves elegantes que parecían doblar la luz alrededor de sus cascos, hermosas y terribles en su diseño alienígena. Toda la población de Avensen se reunió en las calles, estirando el cuello hacia el cielo y especulando en susurros nerviosos sobre qué significaría la llegada de una flota imperial para su pequeño asentamiento remoto. ¿Creen que están aquí para reclutarnos?, preguntó Henrik desde la pensión, toqueteando nerviosamente la vieja medalla de servicio que a veces usaba cuando había bebido demasiado. Es más probable que estén aquí para establecer una base militar, sugirió Meera Chen, quien regentaba la única cantina del asentamiento. Estamos en la posición perfecta para monitorear las rutas comerciales del borde exterior. Kyle no dijo nada, pero su corazón latía con fuerza. 47 naves, había dicho el guardia hacía tantos meses. Las contó contra el cielo que oscurecía y llegó a 46. Tan cerca como para preguntarse si era coincidencia o algo completamente distinto. La respuesta llegó al amanecer, cuando una sola lanzadera se desprendió de la nave líder y descendió hacia la plataforma de aterrizaje improvisada del asentamiento. Era de diseño elegante, claramente construida con fines diplomáticos más que militares, y cuando la rampa de embarque bajó, la figura que emergió vestía túnicas ceremoniales en lugar de armadura de batalla. Estaba flanqueada por guardias, por supuesto, pero sus armas estaban ceremoniosamente envainadas, y su postura sugería el deber de una guardia de honor más que el de una fuerza de invasión. Sepa lucía exactamente tan majestuosa e intocable como Cal recordaba, su cabello plateado trenzado con hilos de metal precioso, y su ropa, obviamente, valía más de lo que la mayoría de la gente vería en toda su vida. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él entre la multitud que se había reunido para presenciar este acontecimiento sin precedentes, vio un destello de la mujer que había compartido su lecho y susurrado su nombre en la oscuridad. «Ciudadanos de Avensen», dijo, y su voz se oyó con claridad por toda la plaza. «Soy la emperatriz Sepa del Imperio Australiano. Vengo ante ustedes no como conquistadora, sino como suplicante». Un murmullo recorrió la multitud. Las emperatrices no hacían peticiones a nadie, especialmente no a los habitantes de insignificantes asentamientos fronterizos. Hace 6 meses, una de las suyas brindó ayuda a una ciudadana imperial en apuros. Este acto de bondad se realizó sin pensar en una recompensa, sin saber quién recibía la ayuda y sin esperar reconocimiento. Su mirada no se apartó del rostro de Cal. Fue, en resumen, el mejor ejemplo de decencia y compasión humana que he presenciado en mis 15 años de gobierno. Cal sintió que todas las miradas del asentamiento se volvían hacia él, pero no podía apartar la mirada de Sepa. Había algo diferente en ella, algo que no había estado presente durante su último encuentro. Parecía más ligera, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Hoy vengo a ofrecerle a esa ciudadana una opción. Continuó, el imperio necesita personas que entiendan que la verdadera fuerza no proviene del poder ni la autoridad, sino de la voluntad de ayudar a los demás sin pensar en el beneficio personal. Necesitamos personas que vean más allá de los títulos y rangos, y vean a la persona que está debajo. Dio un paso al frente, y la multitud se abrió como el agua ante ella, permitiéndole acercarse directamente a Cal. Cuando estuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para tocarlo, sonrió. Y era la sonrisa de Vera, cálida y genuina, sin ninguna pretensión. Cal Morrison, dijo formalmente, te ofrezco un puesto como mi principal asesor civil. Me ayudarías a comprender las necesidades y preocupaciones de la gente común de todo el imperio.
Dirías la verdad al poder cuando otros se sientan tentados a decirme solo lo que creen que quiero oír. La multitud estaba en un silencio sepulcral, atenta a cada palabra. Cahill sintió que se ahogaba en la enormidad de lo que ella sugería. Su Majestad Imperial logró que su voz sonara ronca por la emoción. Me siento honrado, pero solo soy un mecánico. No sé nada de política ni diplomacia, ni tú sabes cómo arreglar cosas rotas, interrumpió ella con suavidad. Y el imperio, como he descubierto recientemente, está muy roto. Algo en su tono lo hizo mirarla con más atención. ¿Qué ha pasado? El consorcio cometió un error táctico, dijo ella, y su sonrisa se tornó aguda y peligrosa. Asumieron que, por haberme distraído con asuntos personales, me había debilitado. Actuaron demasiado rápido, revelaron demasiado su influencia. Su expresión se suavizó de nuevo. Resulta que la felicidad no es una debilidad después de todo. Es una fuente de fuerza que nunca antes había aprovechado. Ganaste. Ganamos. El imperio sobrevivió. Se reformó y emergió más fuerte que antes. Y aprendí algo valioso sobre la diferencia entre gobernar desde el miedo y liderar desde la esperanza. Cal sintió que su mundo cambiaba a su alrededor de nuevo. Pero esta vez no fue el vértigo desconcertante de ver sus suposiciones destrozadas. Esta vez sintió como si las piezas encajaran en su lugar. Si decía que sí, dijo con cuidado. ¿Y qué significaría eso? En la práctica, significaría dejar este lugar, dejar esta vida atrás. Significaría política cortesana, cenas de estado y reuniones interminables con personas que intentarán usarte o desestimarte. Hizo una pausa. Pero también significaría ayudar a construir algo mejor. ¿Y qué significaría? Su compostura, cuidadosamente mantenida, se quebró ligeramente. Significaría que no tendría que pasar el resto de mi vida preguntándome qué podría haber sido. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse hasta que solo quedaron ellos dos de pie en la polvorienta plaza de un asentamiento remoto, mientras una flota imperial esperaba en lo alto. ¿Me lo preguntas como mi emperatriz o como sepa? Lo pregunto como una mujer que se enamoró de un mecánico y descubrió que a veces las reparaciones más importantes son las que te haces a ti misma. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Amor. ¿Pensabas que era algo más? Su voz era suave, vulnerable de una manera que probablemente escandalizó a su equipo de seguridad. ¿Pensabas que traería una flota a través de media galaxia solo por atracción? Cal extendió la mano y tomó las suyas, ignorando la brusca inspiración de los guardias y el murmullo emocionado que recorrió la multitud. ¿Y la dinastía? ¿El linaje? ¿Acaso las emperatrices no tienen que casarse con otros miembros de la realeza o algo así? Sepp rió, y el sonido fue pura alegría. El imperio australiano fue fundado por una exesclava y un capitán pirata que se enamoraron durante una revolución. Creo que aprobarían mi elección. Y si soy terrible como asesor civil, entonces te encontraré un buen taller en algún lugar de la capital y te dejaré arreglar cosas mientras yo dirijo el imperio. Siempre y cuando estés ahí para recordarme por qué lucho. Cal miró a su alrededor, al asentamiento que había sido su hogar durante la última década, a la vida sencilla que había construido a partir de los escombros de su pasado. Luego miró a Sepra, a la mujer que había entrado en su taller como una desconocida y ahora le ofrecía la galaxia. ¿Seguirás haciendo café por las mañanas? Si aún no haces lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura, y discutes conmigo sobre mecánica cuántica hasta la muerte térmica del universo. Cahill asintió lentamente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, dicho así, levantó sus manos unidas y le besó los nudillos, provocando una exclamación colectiva de la multitud. Sí, Su Majestad Imperial. Acepto. La ovación que surgió de los ciudadanos reunidos en Avensen probablemente se oyó desde la órbita. Sepa se acercó un paso más y le acarició la mejilla con la mano libre. Sin arrepentimientos, solo uno. ¿Qué es eso? Debería haberte besado esa primera noche en lugar de esperar a que dieras el primer paso. Ella rió y lo atrajo hacia abajo para un beso que sabía a polvo de estrellas y a posibilidad. Mientras, en lo alto, la flota imperial esperaba para llevarlos a ambos hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado. Mientras se separaban, ambos respirando con dificultad y sonriendo como idiotas, Cal vio a Henrik secándose las lágrimas. Ya era hora, gritó la vieja ama de llaves. Empezábamos a pensar que nunca lo descubrirías. ¿Descubrir qué? Respondió Cal. ¿Qué estaban destinados el uno para el otro? Gritó Meera desde el otro lado de la plaza. Incluso nosotros lo vimos y solo vimos las consecuencias. Sepra se sonrojó,
Un delicado tono púrpura se extendió por sus mejillas, dándole un aspecto adorablemente humano a pesar de sus rasgos alienígenas. Creo, dijo en voz baja. Puede que ese fuera el punto. ¿Qué quieres decir? El intento de asesinato. Mi nave se averió casualmente en este sistema. Al aterrizar en el único asentamiento con un mecánico lo suficientemente hábil como para reparar tecnología imperial avanzada, se encogió de hombros. Quizás el universo intentaba decirme algo. ¿Crees que fue el destino? Preguntó, acercándose hasta que compartieron aliento. Que a veces las cosas rotas llegan justo a la persona que sabe cómo arreglarlas. Kyle la rodeó con sus brazos, levantándola ligeramente del suelo mientras la hacía girar en círculo. Su risa resonaba por todo el asentamiento como música. Cuando la sentó, ella seguía sonriendo, pero había un tono más serio en su expresión. «¿Hay algo más?», dijo. «Algo que aún no te he dicho. Más revelaciones. No estoy segura de que mi corazón pueda soportarlo. El puesto que te ofrezco conlleva ciertas responsabilidades, ciertas expectativas». Respiró hondo. El imperio reconoce los lazos que se forman entre quienes sirven juntos en tiempos de crisis. Si aceptas, si vienes conmigo, no solo serás mi consejera, sino mi socia reconocida, mi consorte. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicación. Cal sintió que se le secaba la garganta. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Te estoy pidiendo que compartas mi vida. Toda. Lo bueno y lo terrible. Las aburridas reuniones administrativas, las cenas de estado y los momentos en los que el peso de 700 mundos parece que podría aplastarnos a ambos. Su voz se redujo a un susurro. Te pido que seas la persona con la que vuelvo a casa al final de cada día. A su alrededor, la multitud había vuelto a quedar en silencio. Sintiendo la gravedad del momento, Kyle miró a los ojos violetas de Sapphira y vio todo su futuro reflejado allí. Aterrador, maravilloso y completamente imposible, salvo por el hecho de que estaba sucediendo. «Sabes que voy a decir que sí», dijo finalmente. «Tenía esperanzas, pero tengo condiciones». Arqueó las cejas. «Estás negociando con una emperatriz». «Estoy negociando con la mujer que amo». Sonrió. «Primera condición, conservar mi taller. Quizás no aquí, pero en algún lugar. Necesito poder trabajar con mis manos para arreglar las cosas. Es lo que soy. Claro, el Palacio Imperial tiene toda una sección de ingeniería que podría necesitar a alguien con tus habilidades. Segunda condición, visitamos a Henrik, Meera y a todos los demás al menos una vez al año. Este lugar, esta gente, su familia. También, creo que las visitas regulares a la frontera le vendrían bien a una emperatriz. Manténme con los pies en la tierra. Tercera condición, hizo una pausa dramática. Tienes que dejar que te enseñe a hacer café de verdad, no esa basofia reciclada que probablemente sirven en palacio. Sepra echó la cabeza hacia atrás y se rió, haciendo eco los sencillos edificios de Avensen. Creo que podemos arreglarlo entonces. Sí, Su Majestad Imperial. Seré su consorte, su consejera, su mecánica y todo lo que necesite. Lo besó de nuevo, feroz, alegre y llena de promesas, mientras la multitud vitoreaba y la flota imperial esperaba en lo alto para llevarlos a ambos hacia su nueva vida juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento y sonriendo, uno de los guardias de Sepr se acercó discretamente. Su Majestad, dijo en voz baja, el Senado espera su regreso dentro de una semana. Hay que organizar la ceremonia de coronación de su consorte. Y hay 17 embajadores diferentes solicitando audiencias. Más tarde, comandante, dijo Sepa, sin apartar la vista de Cal. Ahora mismo, estoy justo donde necesito estar. Se giró para dirigirse a la multitud por última vez. Ciudadanos de Avensen, el imperio no olvidará su amabilidad con uno de los suyos. Este asentamiento queda declarado mundo protegido bajo el patrocinio imperial directo. Se establecerán acuerdos comerciales, se financiarán mejoras de infraestructura y se garantizará su independencia. La ovación que se escuchó esta vez fue aún más fuerte que antes. Kyle negó con la cabeza con asombro. «Vas a hacerlos ricos». «Me dieron lo más preciado de la galaxia», respondió Sepr. «Simplemente. Es lo menos que puedo hacer». Mientras el sol alcanzaba su cenit y la flota imperial brillaba como diamantes dispersos contra el cielo pálido, Cal Morrison, quien pronto sería el consorte Cal del Imperio Australiano, besó a su emperatriz una vez más y se maravilló de la belleza con la que el universo había conspirado para unir dos almas rotas y recomponerlas. A veces reflexionaba mientras caminaban de la mano hacia la lanzadera que los llevaría a su nueva vida.
Las reparaciones más importantes eran, en realidad, las que uno se hacía a sí mismo. Y a veces, si tenía mucha suerte y mucha paciencia, encontraba a alguien que no solo lo ayudaba a arreglar lo roto, sino que lo hacía más fuerte que nunca. Los motores de la lanzadera cobraron vida al abordar. Y Cal vislumbró por última vez a Benson a través de la ventana. Su antigua vida, su sencilla existencia, el lugar donde había aprendido que el amor podía encontrarte incluso en las circunstancias más improbables. ¿Listo?, preguntó Sapphira, con la mano cálida en la suya. Kyle apretó suavemente y sonrió. Listo. Juntos, se elevaron hacia las estrellas y hacia el futuro que les aguardaba entre 700 mundos del Imperio Australiano, donde un mecánico y una emperatriz demostrarían que a veces las mayores aventuras comienzan con los actos de bondad más sencillos. Fin.